El arquitecto de la mente. Al hablar esta enseñanza nos va a producir mucha bendición para poder conocer cómo actúa el enemigo. Con los ataques, confrontaciones. El enemigo siempre va a tratar de confrontar vidas, personas. Y es la manera que tanto el enemigo hace para tomar un control de situaciones. Por eso que siempre es bueno estar siempre esperando en el Señor. Pacientemente esperé en el Señor y Él me ayudó. Tener confianza, tener seguridad en lo que creemos. Cuando hablamos sobre el arquitecto de nuestra mente, es como que lo que pensamos, en eso somos. Somos lo que pensamos, somos lo que tenemos, somos lo que podemos visualizar. El arquitecto de la mente tiene que ver con situación en la cual nosotros podamos crear, porque todos tenemos la habilidad también de crear. Tenemos la habilidad de crear en nuestra mente pensamientos, designios y llevarlo después a la obra, porque también nosotros somos parte de la creación de Dios, y si Dios es creador, nosotros somos creador. ¿Cómo creamos algo físico? Lo comenzamos con nuestra mente. Lo pensamos, llamar las cosas que no son como si fuesen. Las tomamos, pensamientos, imágenes, las creemos y luego esos pueden llegar a ser obra física en el mundo de la materia. Mire qué importante eso. Porque el Señor a través de la palabra, a través del Dabar, creó todas las cosas. Nosotros a través de los pensamientos de la mente llamamos las cosas, las tomamos, las creamos en nuestra mente y las podemos hablar también. Que sea esto, que sea lo que estamos pidiendo. Y ese es también una palabra Dabar, que es una palabra creativa. También podemos nosotros llegar a eso. Todo radica con pensamiento, pero un pensamiento no solo es un pensamiento, sino que un pensamiento se puede convertir en una imaginación. Y la imaginación no es solo una imaginación, sino que se puede convertir en la memoria. ¿Por qué en la memoria? Porque están en nuestra mente cosas que no podemos soltar. Pensamientos, imaginaciones, caos, cosas que no podemos sanar. El enemigo toma sus derechos legales. El enemigo toma a través de la mente, ve si hay herida. El enemigo jamás va a atacar, ni ningún espíritu ni los demonios, sin que se den derechos legales. Ellos al atacar siempre van a ir al árbol genealógico, a la epigenética, a las 14 generaciones. Si logra encontrar algún antecedente de un pasado, de padre, de madre, antecedente de algo, de espíritus de atrás, él puede tener el derecho de entrar. Ahí es lo que siempre hemos hablado y enseñado, de sanarnos de las heridas, sanarnos del dolor, porque el enemigo toma, usurpa las cosas para hacer una contradicción en nuestro espíritu. Es importante la sanidad. Cuando hablamos sobre el arquitecto de la mente, tiene que ver como una cartografía. Aquí podemos ver un mapa o una cartografía con trazados, con líneas, con números, con matemática, con un montón de situaciones que se llama un arquitecto puede hacer. Ahora, la cartografía es la ciencia que se encarga del trazado y estudio de mapas geográficos. Esa es una cartografía. Y el tema que hoy estamos tocando es cartografía en la mente o cartografía en nuestro espíritu a través de la mente. Los términos del griego de cartografía es kart, que es mapa, y grapein es escribir. El significado entonces de la cartografía en la mente es que nosotros podemos diseñar, podemos escribir, podemos dar a conocer lo que pensamos, lo que accionamos,
Podemos dar a conocer la situación a través de pensamiento o a través de la palabra. En esa palabra entonces podemos nosotros diseñar algo en nuestra mente. Nosotros podemos cambiar situaciones, pero todo va a la mente, porque como el enemigo entra primeramente en la mente, o los espíritus entran primeramente en el espíritu, 1 Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo, entonces los espíritus van a ir primeramente a la mente. Cuando entra primeramente a la mente, van a tratar de cambiar tu mentalidad. Van a tratar de cambiar tu pensamiento para confundirte. Muchas personas se confunden cuando dicen es que yo estoy buscando de Dios y parece que más me llegan problemas. Y no es tan así. A medida que más buscamos de Dios, más nos estamos liberando. Pero el enemigo justamente le coloca esa apreciación para que la gente hable y diga, yo busco de Dios, me llegan más problemas. Y claro, lo está diciendo. Por eso que nuestra boca, cuidado tenemos que tener, porque estamos nosotros llamando cosas negativas. En el reino de Dios vamos a tener diferentes situaciones para crecer, para madurar y para avanzar. Por eso es que es importante siempre tener el entendimiento de que lo que Dios quiere hacer contigo es cambiar tu mentalidad. Si hay cosas negativas, si hay cosas que el enemigo quiere dañar, cosas que a lo mejor el enemigo colocó, una enfermedad, un problema con un familiar, una desilusión de una hija, de un hijo, de un esposo, una desilusión que alguien que tú confiabas y te ha traicionado o te ha dado vuelta la espalda, ahí es la confianza donde tenemos que tener, y ahí podemos cambiar nosotros los designios que ellos pueden tener. Podemos cambiar los designios de las personas. ¿Cómo? Llamando las cosas que no son como si fuesen. Ahí pasa la cartografía en la mente. Tú tienes que llamarla, tú tienes que escribir. Interesantemente que nadie ha hecho un mapa de la cartografía del cerebro porque no se puede hacer. Nadie ha hecho un mapa de la cartografía de la mente porque no se puede hacer. Pero sí nosotros al mundo por la fe podemos escribir y llamar las cosas, las que no estamos viendo. Aplica ahí la palabra según el Proverbios 23:11, donde nos dice, porque cuál es un pensamiento en su alma, tal es él. Jerusalén, la versión dice de 1976, porque eres según lo que calculas en tu interior. Eso significa que lo que está dentro de ti, eso va a ser tu comportamiento, va a ser tu visión. Según el pensamiento que esté en tu alma, eso va a ser lo que tú eres. LPD, porque Él es en realidad como piensa dentro de sí. Las personas son en realidad no por lo que están ejecutando por fuera, por lo que están ejecutando por dentro, y por lo que dentro a veces fluyen hacia afuera, porque todo radica en su interior. Las personas de malos comportamientos son porque dentro tienen un desorden con espíritus. BTX, porque según piensa su alma, así es. El alma que radica en las emociones, el alma que radica en las decisiones, en el alma donde se asientan toda área emocional. La versión LBLA de 2 de Corintios 10:5 dice, esa soberbia que se oponen al conocimiento de Dios, todo pensamiento tendrá que rendirse a nosotros y someterse a Cristo. La versión Valera 1960, que estudió de Reina Silvano Valera, dice que derribando argumentos y todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando sujeto todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, nosotros tenemos que derribar primeramente todo lo que lleve a un conocimiento que no sea agradable a Dios. Debemos que llevar sujetos los pensamientos. Son los argumentos que el enemigo coloca. Las entidades colocan argumentos. Las entidades colocan cosas para hacerte caer, para derribarte. Y eso tenemos que llevarlo sujeto y rendirlo al sometimiento de Cristo. Ahí están las dos versiones que le decía anteriormente, la Valera. Y la versión Jerusalén 1976 dice, y toda altanería que se subleva contra el conocimiento de Dios, y reducimos a cautiverio todo entendimiento para obediencia a Cristo.
O sea, todo pensamiento se tiene que rendir. Si hay un pensamiento que no te deja avanzar, ahí es donde nosotros tenemos que ir a derribar. Si hay un pensamiento conflictivo en tu vida, en tu espíritu, el cual te hace pensar cosas negativas, te hace pensar que no vas a salir de ese estado, te hace pensar que a lo mejor no vas a salir, que va a venir la enfermedad, el problema, la muerte, el problema económico, te hace pensar las cosas negativas, tienes que rendirlo eso ante Cristo. Tienes que someterlo ante Cristo, primeramente hablándolo, sujetando y diciendo: yo sujeto estos pensamientos a la obediencia de Cristo. Yo sujeto esta enfermedad a la obediencia de Cristo. Yo sujeto este problema económico a la obediencia de Cristo. Que se sujeten todos los espíritus a Cristo. Mire qué interesante esto, porque nos ayuda mucho a entender más el plan y el divino plan del Señor con nosotros. Entonces, todo lo que estás viviendo, ríndelo al Señor. Ríndelo al Señor, ríndelo, háblalo, dile: Señor, yo te entrego este problema, lo rindo ante tus pies, lo rindo en obediencia, rindo mis pensamientos, rindo lo que he pensado, positivo o negativo, lo rindo, Señor, ante ti, para que tú tomes el control y todo sea sujeto al entendimiento de tu obediencia. Efesios 4, verso 23 dice: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Muchas veces pensamos que la mente es el cerebro, pero la mente no es el cerebro. La mente tiene que ver con una dimensión. La mente es de puertas de entrada a dimensiones. La mente no es el cerebro. Por eso dice: renovaos en el espíritu. La mente tiene un espíritu. Lo que hemos hablado bastante. La mente tiene un espíritu. Y si la mente tiene un espíritu, hay que sujetar ese espíritu para que no controle la mente. Mire qué importante esto. ¿Por qué vienen los pensamientos a la mente? Porque entró un espíritu negativo. Entonces, ¿cómo podemos cambiar algo? Con otro pensamiento. Una palabra se puede revocar con otra palabra. El cerebro es obstinado. El cerebro cuesta cambiar algo. Incluso el cerebro no puede olvidar, no está acostumbrado a olvidar. El cerebro no sabe olvidar, pero sí sabe sustituir. Y bueno, qué importante esto. El cerebro no sabe olvidar, pero sí sabe sustituir. Eso significa que el pensamiento que quizás vino negativo, tiene que sustituirlo por algo positivo. Ese pensamiento, esa idea de la enfermedad, del problema, sustitúyelo. Porque si tú lo dejas, el cerebro no lo va a olvidar. El cerebro no está capacitado para olvidar. Lo que hace el cerebro lo lleva a las memorias. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Sustituir eso con otra idea, con otra palabra, con otro pensamiento, con algo positivo. Eso es importante para poder cambiar nuestras mentalidades. Porque somos lo que pensamos. Somos a veces lo que decimos. Somos a veces lo que hablamos. Por más difícil que sea la situación, tenemos que sujetarla, llevarla sujeta siempre a la obediencia de Cristo. Sujetemos los pensamientos, sujetemos todo lo que pueda el enemigo hacer. Confiemos en el Señor y en el poder de su fuerza y creamos en que el Señor nos quiere liberar. Cada día en que nosotros aprendamos más a estar más cerca del Señor, le vamos a ir conociendo y vamos a ir entendiendo más cómo Él actúa y los cambios que nosotros también tenemos que hacer. Hoy el hablar en este pensamiento de que hay que cambiarlo, tenemos que derribarlo. Lucas también nos menciona claramente lo de 9 verso 53, lo que le pasó a los discípulos Juan y Jacobo. Pero no recibieron la palabra porque sabían que habían determinado ir a Jerusalén. No la recibieron, no le quisieron recibir a los discípulos ni a Jesús. Entonces, al ver esto, Juan y Jacobo, Santiago también, que se le llamaba Jacobo, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos y de que descienda fuego del cielo y los consuma? Y viene la voz de Jesús y él, volviéndose, les reprendió. Se fija que
los exhortó diciendo: ustedes no saben de qué espíritu soy. Los exhortó, los reprendió, porque estaban haciendo algo que no estaban realmente en el pensamiento y en la voluntad de Dios. Hay cosas que tenemos que sujetarlas, tenemos que rendirlas. Los discípulos estaban molestos porque no lo iban a dejar ir a Jerusalén. Y miren el antecedente que ellos decían, Juan y Jacobo, porque ya ellos decían que enviemos fuego, Señor, así como lo hacía Elías, para que lo destruya todo. Tenían un pensamiento diferente al de Cristo. Por eso es que se querían tronar a todo Samaria. Pero la voluntad de Dios es mantener según lo que nosotros somos en nuestro interior. ¿Por qué Jacob y Juan dijeron: ¿quieres que, Señor, que tronemos a todos Samaria y sean destruidos por fuego? Porque era lo que estaba dentro de él. El mismo Jesús lo dice: vosotros no sabéis qué espíritu soy. ¿De qué espíritu soy? Porque entró un espíritu de enojo, de ira, de consumirlo, de matarlo. Por eso se le llamaban a ellos los Boanerges, los hijos del trueno. Así a veces nosotros nos comportamos como hijos del trueno, no aguantamos. Somos polvorita, no nos gusta que nos digan nada, no nos dicen algo, inmediatamente explotamos. La hermana polvorita, el hermano polvorita, ay, que no lo diga nada porque exploten inmediatamente. Son los Boanerges, las Boanerges, las hijas del trueno, hijos del trueno. Mire qué importante esto, porque nos ayuda mucho a entender el que tenemos que tener un dominio propio o una paz dentro de nosotros. La versión BIN de Génesis 6:5 dice: vio que era mucha la maldad del hombre en la tierra, en toda imaginación de pensamiento. La Valera dice que Dios vio la maldad de los hombres en todos sus pensamientos. Y aquí esta versión dice: en toda imaginación de sus pensamientos. O sea, lo que ellos hacían era imaginar. Esos pensamientos que venían lo imaginaban. O sea, ellos se levantaban con un pensamiento pecaminoso. Ellos se acostaban con ideas, con imágenes, con pensamientos negativos, pecaminosos. Era todo el día. Ese era lo que estaba dentro de ellos. Por eso que después vino el capítulo 7 de Génesis, el diluvio. El diluvio vino por la maldad de los hombres en la tierra. Y asimismo también Jesús nos enseña en la palabra que tenemos que tener cuidado porque también vendrán tiempos peligrosos. Y ahí vino después lo que conocemos. El Señor se arrepiente de esto y envía que se las aguas, bajan las aguas y coloca un arco iris que es símbolo de que nunca más va a haber inundaciones en el sentido de diluvio. Diluvio nunca va a haber. Gracias al Señor. Somos guardados del diluvio, pero no vamos a ser guardados todos del fuego, los que no hagan la voluntad de Dios. Así que hay que cuidarse. Dios nos va a proteger. Dios dijo: no voy a enviar más diluvio para consumir, pero voy a enviar fuego para consumir. al final nos da igual el cuidado de nosotros tener cuidado de prepararnos, porque ahora no va a haber diluvio, pero va a venir fuego, que es el fuego de lo que es el lago de fuego. Vínculo, la palabra masoret. Vínculo, lo que se hace crónico, cíclico. Las personas que estaban ahí habitando en Génesis 6:5, era tanta la maldad que ellos tenían un masoret, algo crónico, cíclico. Estaban en una prisión. Vínculo es masoret, que es aprisionar, encarcelar, arrestar. Tenían una cárcel, estaban cautivos, estaban atados, estaban presos, ligados, estaban reprimidos. ¿Por qué? Por un mal vínculo negativo. Entonces todo lo que se vuelve crónico o lo que se vuelve cíclico, esas son las obras negativas. La imaginación es el vientre espiritual, de que lo que se imagina y de lo que se da a luz. ¿Qué importancia es todo esto? Porque nos ayuda mucho a entender la capacidad que necesitamos nosotros de avanzar. Recuerde que estamos viendo la cartografía de la mente o el arquitecto de la mente, porque nosotros somos el arquitecto de nuestra mente. Podemos cambiar de signo, podemos cambiar pensamientos, podemos cambiar ideas. Lo podemos hacer, pero hay que proponerse en hacerlo.
Eso es lo importante. Ahora, es necesario saber que todo lo que se hace por nuestra vida, por el reino de Dios, nos ayuda mucho, que podemos cambiar los pensamientos. Si hay pensamientos negativos, deprimidos, de ansiedades, entreguémoselo al Señor. Y digámosle: Señor, este pensamiento yo lo llevo sujeto. Porque se puede convertir en un mazoreo, en una trampa, para que tú siempre estés ligado a esos pensamientos. La mente es una esfera, en una estructura, es una dimensión en cual, según como vengan, nosotros tenemos que quitar o desautorizar los pensamientos negativos, cualquier sea lo que estamos viviendo. La mente no es el cerebro. La mente mueve al cerebro según el espíritu que se dé a conocer. Como la imaginación es un vientre espiritual que dio a luz, ahí actúa el hemisferio izquierdo y derecho. El hemisferio derecho que ocupa el momento, el presente, y cada uno son diferentes. El hemisferio derecho piensa imágenes y aprende movimiento en todo el cuerpo, actúa en el presente, en gustos, imágenes, sonidos o movimientos. Todo eso lo hace a través del hemisferio derecho. Todo esto nos ayuda mucho entonces a poder entender la capacidad que nosotros tenemos que tener de aferrarnos al Señor y poder crecer, y a la vez también pedirle al Señor que nos cambie nuestras mentalidades, el cual a lo mejor no nos hacen crecer, no nos hacen avanzar. Vienen las preocupaciones, las cosas difíciles, y ahí donde muchas veces nosotros no podemos entender cuál es la voluntad de Dios, porque siempre el enemigo va a tratar de engañarnos, seducirnos, va a tratar de colocar un pensamiento, una herida, va a colocar algo que te haga decaer. Por eso es que hay que mantener siempre la mirada en Cristo, lo que hemos hablado la semana, puestos los ojos en el autor y consumador, Cristo. Al tener nosotros nuestra posición en Cristo, vamos a poder entender más cuál es la voluntad de Dios, pero sí necesitamos sanarnos. Ahora, según lo que hoy hemos hablado, estudiado, lo que has vivido de algún pensamiento, alguna idea, alguna imagen negativa, entrégala a Cristo. Es importante, ya lo aprendimos, entrégasela al Señor. Háblalo, dilo: Señor, te entrego este pensamiento, aquieta, sujeta este pensamiento negativo, pensamiento de pesadez, por el problema, por el estrés, ansiedades, depresión, entrégaselo. Si alguien habló mal de ti, entrégalo al Señor, no lleves cargas tú. Si alguien te dijo algo, alguien te mintió, alguien te hirió, no lleves esas cargas que son ajenas, entrégaselas al Señor. O un problema familiar, un problema con los hijos, un problema de salud, de economía, entrega todas esas cargas al Señor para que así se sujete los pensamientos. Recuerde lo que hoy hemos aprendido, que el cerebro no sabe olvidar, no puede olvidar, porque el Señor lo creó de esa manera que no olvide, pero sí las cosas sustituir. Todo lo podemos sustituir por Cristo. Si dentro un pensamiento en tu vida negativo, ese se va a ir inmediatamente al cerebro, a la memoria, pero ¿cómo lo quitamos? No lo podemos quitar, pero lo podemos sustituir con una palabra, con otra palabra. Si el pensamiento es negativo, con lo positivo lo quitamos. Es fácil. Ahora se entiende mucho mejor, porque antiguamente quizás no conocíamos un poco de esto de la administración, la guerra espiritual, cómo se le habla a los espíritus, cómo se tiene que discernir, cómo se tiene que hablar, cómo se tiene que hacer las cosas. Y ya hemos aprendido mucho de lo que es la mente, el cerebro, cómo actúan los pensamientos. Y hoy, a través de tantas clases que hemos dado, podemos crecer así de esa manera también podemos profundizar. Y bueno, todas las clases también están ahí en YouTube. Hay alrededor de 1400 videos en YouTube. 1400 videos que nos ayudan mucho a crecer, a avanzar, diferentes tipos de temas.
tema espiritual, y eso nos ayuda a crecer. Y también está el otro canal de la ufología. Pero lo importante es que todo lo que podamos nosotros ir creciendo, ir avanzando, sujetemos los pensamientos, sujetemos ideas. Recuerde que todos son pensamientos que se hacen imagen y luego imágenes se hacen a la memoria. Entonces, lo que nosotros pensamos, sujetémoslo a la obediencia de Cristo para que todo se aquiete. Y si el enemigo tiene un argumento, aunque sea verdad, lo derribemos igual. Por eso tenemos el abogado, el Paracleto, Espíritu Santo. Tenemos aquel que nos intercede, aquel que aboga por nosotros. Aún fallando, Él aboga por nosotros. Él es nuestro fiel abogado. Entonces, entreguemos al Señor y seamos sinceros delante del Señor, que necesitamos su gracia y su misericordia, el arquitecto de la mente.